prestemos atención porque acuérdense que viene después de esto. Ya vamos a hacer el mismo concurso, pero ahora con décimas, y solo, ya, los dos que ganen. ¿Ya? ¿Se entendió? Levanten la mano si sí o si no. Perdí literalmente. Ah, pero si es desde ahora, lo que vamos a explicar es desde ahora. Y a ver, nosotros habíamos dicho, ¿en qué año se firma la independencia de Chile? Lo pueden decir por chat o por acá. Se firma. ¿No era el 12 de febrero? 12 de febrero, muy bien, ¿de qué año? 1800. ¿1860? ¿Cuánto? ¿60? No, si estamos en 1820. 1810. 1810 es cuando se inicia el proceso, pero cuando se firma, ahí cuando se inicia el proceso de independencia, muy bien, pero cuando se termina el proceso de independencia es cuando se firma, que es en 1818. Ya, acuérdense, eso, 1818. Es decir, hace 220 años. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es principalmente identificar qué viene después de este proceso de independencia, después de la abdicación de Bernardo O'Higgins, después de que Bernardo O'Higgins se va del país, ¿qué viene después? ¿Ya? Porque dijimos que este periodo, después de la guerra, va a ser un poquito desordenado y se va a intentar formar un Estado. No tenemos un país, acuérdense que es como, ya, son independientes y ahora, ¿qué hacemos de ahora en adelante? Es como, por ejemplo, alguien cumple 18 años y se va de la casa y ahora dice, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ordenar, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasa con Chile. Chile es independiente y ahora dice, oh, soy independiente, logré lo que quería, ahora tengo que planificarme para qué va a ser mi futuro. Y este es el periodo que vamos a ver, se llama de ensayos constitucionales o de anarquía. ¿Por qué se puede llamar de diferente? Porque hay diferentes visiones respecto a este periodo. Hay algunas personas que dicen que esto fue una anarquía y otras personas que dicen no, esto no fue una anarquía. Fue un periodo donde se ensayó muchas constituciones. ¿Ya? Nosotros lo vemos desde el pasado y podemos decir cómo se vio, qué nombre le podemos dar. Por ejemplo, ustedes cuando ven un partido de fútbol, hagamos Chile-Argentina, y gana Argentina. ¿Por qué decimos que puede ganar Argentina? Si lo vemos desde el futuro. ¿Chile jugó mal o Argentina jugó bien? Los dos. ¿Los dos? Chile jugó mal. Puede ser Chile Argentina jugó bien. o Argentina jugó bien, pero depende de cada persona, ¿cierto? ¿Ya? Depende, por ejemplo, un chileno puede decir, no, Chile jugó mal y por eso perdió. Y el argentino puede decir, no, Argentina jugó muy bien y por eso le ganó a Chile. ¿Ya? Son diferentes visiones. Aquí también van a haber diferentes visiones de este periodo. Uno le van a decir que va a ser un periodo donde se van a ver muchas constituciones en el país y otros van a decir va a ser un periodo de desorden, una anarquía, que no va a haber un orden y todo va a estar desordenado. Entonces por eso le vamos a decir anarquía. Van a haber visiones diferentes de este periodo. ¿Ya? Entonces, antes de un poquito explicar esto, vamos a hablar sobre los grupos de opinión que existían en ese periodo. ¿Ya? A ver, cuando Chile, de alguna forma, logra la independencia, van a existir sectores de la oligarquía, que es lo que se le dice como a la clase alta, a las personas que vivían en el centro de Santiago Mansiones, a los que prácticamente lideraron lo que es la independencia, de qué venía ahora para Chile. Si antes todos eran aliados, por la causa, todos eran patriotas, ahora ya habían logrado la independencia y ahora empiezan a haber diferentes opiniones, ¿ya? Van a haber diferentes opiniones de cómo vamos a llevar el país. Y van a existir grupos políticos que van a querer que el país vaya por un lado diferente a otro, ¿ya? O como lo que hoy día conocemos como partidos políticos. En ese tiempo no eran partidos políticos, sino que eran grupos, ¿ya? Como yo me llevo bien con él, pero no con el otro, y quiero que Chile sea así y no de tal forma, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, van a estar un grupo político que se va a llamar los pelucones, ¿ya? Que prácticamente son el grupo más conservador, ¿ya? Podríamos decir en ese tiempo que eran como los grupos que antes podían haber sido los que apoyaban a los españoles, ¿ya? Que eran grupos que les gustaba la colonia, que les gustaba todo lo que había sucedido antes de la independencia, por eso se llaman conservadores, porque querían conservar lo que era lo anterior,
¿ya? ¿Y por qué se les decían pelucones? ¿Ustedes han visto alguna película de la antigüedad donde los jueces tenían pelucas como blancas? En Inglaterra se ¿En sigue haciendo. Inglaterra? Sí, sí. Es porque los, los- a, los, a los pelucones se les decían que así porque supuestamente les gustaban esas pelucas, ¿ya? Era una forma de molestarlos, ¿ya? A ver, creían en una república jerarquizada, ¿ya? Es decir, con las clases sociales que existían antes, prácticamente seguir esta tradición antigua. Querían estabilidad y orden, es decir, no querían muchos cambios. Querían, ya, ahora somos independientes, pero querían seguir el mismo orden que existía en la república. O sea, perdón, en la colonia. Querían seguir manteniendo ese orden, ¿ya? La mayoría eran los dueños terratenientes, ¿ya? Eran como los que antes de la independencia tenían grandes tierras, eran como la clase más alta, y querían seguir siendo de alguna forma dueños de las tierras y querían seguir las tradiciones que antes habían tenido, ¿ya? Tenían gran influencia social por la iglesia, ¿ya? Principalmente eran muy católicos, ¿ya? Entonces querían que todo el país siguiera siendo católico. Actualmente Chile tiene religión oficial, Sí, pero no todos. pero como país, ¿Chile tiene religión oficial? Sí, claro, algunos tenemos religión o no, pero otros Como país no tiene. no tienen religión, ¿ya? Los pelucones querían que Chile tuviera una religión oficial, que fuera la Iglesia Católica, ¿ya? Eso significa, si una persona se quiere casar, ¿por dónde se tiene que casar? Por la Iglesia Por, Católica. por la Iglesia Católica. No existe actualmente, como actualmente, que uno se puede casar por el registro civil. En ese tiempo, la Iglesia supuestamente tiene todo el control. Y los pelucones quieren seguir teniendo esa idea, ¿ya? Por otro lado, los pelucones, que son el grupo más grande de estos dos, estarían los estanqueros, ¿ya? Que de alguna forma hacen alianza con los pelucones, pero principalmente son los comerciantes liderados por este personaje, Diego Portales, ¿ya? Principalmente eran comerciantes de tabaco, ya eso lo conocemos como el estanco, ¿ya? Eh, ¿Qué querían ellos? Al igual que los pelucones, querían un gobierno fuerte que terminara con esta inestabilidad. Ellos pensaban que después de que se fuera O'Higgins, porque se fue O'Higgins, quedó mucho desorden, no había una estabilidad política, había mucho desorden y no había alguien que ordenara las cosas. Entonces ellos, los estanqueros, querían de alguna forma eh, tener una estabilidad y gobernar tranquilamente, principalmente porque querían comercializar. Entonces, como los pelucones también querían una estabilidad, se hacen aliados, ¿ya? Aquí vemos dos grupos, pelucones y estanqueros son dos grupos que son muy diferentes, pero tienen la misma idea de un país que sea ordenado y estable, ¿ya? Un país gobernado por, podríamos decir, eh, mano dura, firme, ¿ya? Eso es muy importante. Un Estado que el presidente tenga mucho poder para poder gobernar tranquilo, ¿ya? Estos son dos grupos políticos que van a existir, pelucones y estanqueros, pero también van a existir otros que no van a ser aliados de ellos, que van a ser los pipiolos, ¿ya? Federalistas y ojiguinistas. Ahora vamos a explicar un poquito de cada uno. Por otro lado estaban los pipiolos, que los pipiolos tenían las ideas liberales, ¿ya? Ideas de la libertad de cada individuo, que cada individuo es libre, que no tiene que, por ejemplo, no tiene que ser obligado a tener una religión. Son laicos, ¿ya? Tienen la idea de libre pensamiento, tienen la idea de la elección por voto popular a los cargos públicos. Ya empieza un poco de la idea de lo que es la democracia, ¿ya? Y tienen la idea de eliminar los mayorazgos, que son principalmente que antes las tierras, por ejemplo, si una persona tenía 10.000 hectáreas, cuando él moría, ¿a quién heredaba eso? ¿A quién creen que se lo hereda? A su familia. A su familia. Ya, pero en ese tiempo, para que
la riqueza no se dividiera, por ejemplo, si sus familias son 20 personas, la tierra se dividiría en 20. Para que las riquezas no se dividieran, solo se la llevaba el hijo mayor. ¿Se entiende eso, no? El hijo mayor se llevaba ¿cuántas hectáreas de tierra eran? Las 1000 hectáreas, no las 20 personas de la familia. Entonces el hijo mayor mantenía la riqueza del padre. Principalmente eso es para mantener las riquezas, que cada persona siga manteniendo la riqueza, y la riqueza de una persona, por ejemplo, del papá, se divide en todos sus hijos, sino que solo se la va a dar al hijo mayor. Y así el hijo mayor va a seguir teniendo la riqueza. Los pipiolos querían eliminar eso, ¿ya? También estaban por otro lado los federalistas, que eran aliados de los pipiolos, ¿ya? Que también tienen esta idea de libre pensamiento, de laicismo, de que no hubiera una religión oficial, ¿ya? Entonces, pero lo que ellos decían, querían imitar un poco lo que ocurre en Estados Unidos, ¿ya? ¿Se acuerdan que en Estados Unidos el año pasado vimos que cada estado tenía diferentes leyes? Que eran un país, pero tenían estados dentro de cada país. Dentro del país tenían estados que tenían diferentes leyes. Los federalistas querían una idea para Chile, algo así. Que, por ejemplo, existieran 8 provincias y que cada provincia tuviera sus propias leyes, ¿ya? En cambio, los pelucones decían que no. Los pelucones, el grupo anterior, que eran los conservadores, decían no, Chile tiene que ser un estado unitario, donde exista un estado para todo el país. Los federalistas no, querían como ser Estados Unidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si Chile se hubiese dividido en 8 regiones, o en 8 provincias, como decían ahí en ese tiempo. Si un crimen, por ejemplo, robar una manzana, ¿sería lo mismo que robar una manzana acá que en Concepción? Según los federalistas. Pensemos, según los federalistas, que quieren que cada provincia tuviera su propia autonomía. Las leyes serían las mismas para cada provincia, ¿no? Si siguieran el ejemplo de Estados Unidos. David. No. No. Ya No. los federalistas querían eso, querían imitar a Estados Unidos, ¿ya? Entonces, pero a pesar de que tenían algunas diferencias, los pipiolos y los federalistas eran aliados, ¿ya? Al igual que los estanqueros y los pelucones, que eran aliados entre ellos. Pero aquí hay otro grupo, que son los o'higginistas, que eran los los que querían que volviera de alguna forma Bernardo O'Higgins a gobernar el país. Entonces ya tenemos distintos grupos políticos que quieren de alguna forma que el país siga su orden, ¿ya? Algunos quieren que sea un país liberal, los pipiolos querían eso, que Chile fuera un país liberal, en cambio los pelucones querían que Chile fuera un país más conservador, autoritario. ¿Ya? Entonces vamos a ver diferentes formas de llevar el país, ¿ya? ¿Y dónde vamos a ver esto? Principalmente en las constituciones. Acuérdense siempre que una constitución es cómo se va a formar el país. Por eso, actualmente cuando se habla de cambio constitucional, se está hablando también de cómo va a ser el país de ahora en adelante. Entonces, una constitución podríamos decir que es la ley más importante del país. Entonces, para cada uno de estos va a ser muy importante hacer una constitución que sea a su gusto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la constitución va a dirigir el país de ahora en adelante. Entonces, todo país tiene que tener una constitución para realmente formarse. Entonces, acá los grupos se van a pelear por quién hace esa constitución. ¿Quién va a hacer las leyes prácticamente del país? ¿Quién va a dirigir el país? Entonces vamos a ver diferentes constituciones. Por eso, algunos dicen que este periodo se llama de ensayos constitucionales, porque a lo largo de este periodo van a haber muchas constituciones. ¿Ustedes saben cuántas constituciones han existido en Chile desde hace 20 años? ¿Cuántas veces ha cambiado la constitución en Chile desde hace 20 años? No ha cambiado ninguna vez, ¿ya? Una. O sea, tenemos una constitución desde 1981, ya casi 40 años con la misma constitución. Entonces nos hemos regido por una constitución, la misma, esta, la que estamos usando desde 1981.
Entonces, las constituciones casi siempre duran mucho tiempo, ¿ya? Entonces, hacer una constitución va a guiar cómo se va a formar el país. Por ejemplo, si los federales hacen una constitución, Chile sería un país federal, ¿ya? Si los pipiolos hacen la constitución, Chile sería un país liberal, ¿ya? Entonces vamos a ver. Ensayos constitucionales, ¿ya? Es el periodo que viene después de la abdicación de O'Higgins, donde van a ser 7 años que prácticamente van a existir muchos gobiernos y constituciones diferentes, ¿ya? Principalmente estos gobiernos se van a llevar a cabo porque la oligarquía o la clase alta se lleva muy mal entre ellas y tienen diferentes ideas políticas. La clase alta va a estar dividida en los grupos que antes vimos, los pelucones, los o'higginistas. Entonces, como cada uno quiere hacer lo que ellos quieren hacer, por ejemplo, quieren hacer una constitución conservadora, entonces se van a ir peleando entre estos mismos grupos. Todos estos grupos se van a ir peleando entre ellos hasta finalmente van a llegar a una guerra civil después de la independencia. Entonces lo que vamos a ver acá, que este periodo se le llama, algunos le dicen ensayos constitucionales porque van a haber muchas constituciones que se van a poner en práctica, como ensayando, y otros le van a decir anarquía, porque van a haber muchos gobiernos que en estos 7 años que va a llevar una inestabilidad política, que va a ser un periodo muy inestable. Es como, por ejemplo, si ustedes tuvieran consejo de curso y eligieran al presidente, y el presidente lo cambiaran cada 5 días, cada semana cambiaran al presidente de curso. Y llega alguien y le dice, ya, ¿quién es el presidente de curso? Y ustedes lo cambiaron la semana pasada. Y llega esa misma persona la próxima semana y le dice, ahora, ¿quién es el presidente de curso? Y el que era el presidente la semana pasada, no es el mismo que esta semana. Entonces, la persona que les va a preguntar eso va a decir, uy, qué raro, están cambiando cada cierto tiempo. Como que un día están bien, otros días están mal, como que van cambiando. Entonces, algunos le dicen que hay un desorden, que es un periodo de anarquía. ¿Ya? Y a ver, este periodo de ensayos constitucionales, vamos a ver que van a haber 3 constituciones. La primera es la constitución moralista, que es después de la destitución de O'Higgins, ¿ya? Después vienen las leyes federales, que es en 1826, y después viene la constitución de 1828, que es la constitución liberal. Aquí vamos a darnos cuenta que cada grupo va a hacer su constitución. La constitución moralista la van a hacer los grupos pelucones principalmente. Las leyes federales la van a hacer los grupos federalistas. Y la constitución liberal la van a hacer los grupos pipiolos o grupos liberales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera constitución redactada por Juan Egaña, ¿ya? A ver, ¿qué va a establecer? Principalmente la división de los poderes del Estado, ¿ya? Chile tiene por ejemplo, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, muy bien, ¿ya? En la religión oficial va a ser la católica, ¿ya? Y prácticamente gracias a esto se va a llamar moralista, porque toda la vida de las personas se va a ver regida o reglamentada por la religión católica. Va a establecer un sistema bicameral, una cámara de senadores y una cámara de diputados, como la actual, ¿ya? También va a decir que el presidente va a tener mucho más poder que el poder legislativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va a ser una constitución donde el presidente, que en este tiempo todavía no se llama presidente en realidad, va a poder de alguna forma tener más atribuciones que el poder legislativo, ¿ya? ¿Se acuerdan por qué se dividen los poderes del Estado, cierto? Para evitar un abuso de poder, ¿ya? En este caso se va a hacer esto, pero aún así el que va a ser el líder del gobierno, que actualmente sería el presidente en ese tiempo, aún así seguía teniendo más poder que los otros poderes. Cuando dice sufragio censitario, se quiere decir que no existe un voto universal, ¿ya? ¿Qué quiere decir un voto universal? Que todos pueden votar, ¿cierto? En este tiempo no todos pueden votar, ¿ya? Solo algunas personas, ¿ya?
principalmente los que tienen que ver con lo que son las clases más altas. ¿Ya? Después vienen las leyes federales. ¿Ya? Las leyes federales van a ser lideradas por lo que es José Miguel Infante, que fue un personaje que vimos la semana pasada en una foto, y van a estar bajo el gobierno de Manuel Blanco Encalada, que ahora sí se va a llamar presidente de Chile. Desde aquí ya va a existir la figura del presidente. ¿Cuál va a ser la idea de las leyes federales? Van a intentar imitarle un poco lo que es Estados Unidos, ¿ya? En Chile, en vez de haber 50 estados como en Estados Unidos, van a existir 8 provincias. Y cada provincia va a tener mayor autonomía, donde van a existir 3 provincias principales, que sería Concepción, Coquimbo y Santiago. ¿Ya? La idea de esto era que las provincias tuvieran mayor autonomía, ¿ya? Y que no dependieran tanto de Santiago. Por ejemplo, hoy día, Chile, ¿es un país centralista o no? ¿Cuántas personas vivimos en Santiago? Miles. ¿10 personas en Santiago? Miles, dije. Ah, miles. Vivimos aproximadamente 6 millones o 7 millones de personas. La mayoría del país vive en Santiago, ¿ya? Chile actualmente es un país muy centralista y todas las decisiones se toman en Santiago, etcétera, etcétera. Siempre ustedes ven, y siempre el alegato de todas las personas que no viven en regiones dicen, ¿por qué Santiago siempre está en las noticias? ¿Ya? ¿Qué querían los federalistas? Que no pasara esto, ¿ya? Que, por ejemplo, cada provincia tuviera más poder, así evitar que toda la gente se viniera a Santiago, ¿ya? Lo que va a hacer que haya una mayor desorganización, porque como cada provincia tiene más autonomía, el presidente no puede organizar todo, porque cada provincia de alguna forma se maneja sola. Y finalmente tenemos la última constitución, que es la constitución de 1828, ¿ya? Redactada por José Joaquín Mora, ¿ya? Que de alguna forma le va a dar menos poder al presidente de la República y más poder a los parlamentarios, al poder legislativo. De alguna forma, para eh, Profe, equiparar un perdón. poquito el poder. Que no escuché, Víctor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que se me cargó el compu justo cuando estaba en la clase. Ya, ahora, después de todas estas peleas de querer cambiar de alguna forma las constituciones, los liberales van a hacer una constitución, que la idea es que el presidente tenga menos poder, debilitar el poder del presidente para así evitar un poco lo que sería el abuso de poder y equiparar un poquito más con los que serían los parlamentarios, y así separar el poder y que no todo se la lleve el presidente, así evitar los abusos como hemos hablado siempre, ¿ya? También le confieren mayor autonomía a las provincias, también salía un poco con lo que son los federales. Bueno, ¿ya? Entonces, miren, esto lo vamos a ir respondiendo un poquito. Lo que vamos a ver por qué este periodo se llama así de anarquía, algunos lo dicen porque prácticamente es un periodo donde van a existir muchas constituciones. Entonces va a haber cambios de leyes a cada rato. Entonces, anarquía prácticamente se hace un sinónimo de desorden. Va a ser un tiempo donde no hay una organización, hay un desorden en el país. Por eso algunos lo llaman anarquía, porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo para hacer constituciones, no se ponen de acuerdo para hacer leyes. Otros lo van a llamar que va a ser de ensayos, ¿ya? Por un lado, unos dicen, no, estamos tan todos desordenados, pero otros dicen, estamos aprendiendo a organizarnos, ¿ya? No puede haber algo así que todo sea perfecto, sino que nos estamos aprendiendo a organizar. Entonces, este periodo va a ser un periodo donde el país se va a organizar, se va a estructurar para lo que va a ser más adelante, ¿ya? Por eso van a haber diferentes constituciones. No va a haber una sola constitución, sino que se va a poner en práctica una constitución primero, y después van a decir, no, esta nos sirvió, no nos gustan, después se va a poner otra constitución, y se van a cambiar, y después otra constitución, y a un grupo le va a gustar y a otro no, y se van a pelear, que eso lo va a ver la próxima clase, pero van a haber muchas disputas por cómo se va a organizar el país, y por eso es muy importante la constitución. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? antes usted nos dijo que el presidente en tal tiempo no se llamaba presidente. Sí.
Se llamaba director ¿Cómo se supremo. llamaba? Director supremo. Ah, Y el ya. primer presidente, espera un poquito, y el primer presidente sería Manuel Blanco Encalada. ¿Ya? Ahí recién empieza a aparecer el nombre de presidente. ¿Ya? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer